Yo estaba en mi esquina de siempre, la del semáforo en la avenida principal, cuando vi las luces azules y rojas acercarse. No pensé nada en ese momento. Después de tantos años vendiendo flores en las calles, uno se acostumbra a las sirenas, al ruido, al caos de la ciudad que nunca duerme. Pero esa tarde, esas luces venían por mi vida entera. Tengo 62 años. 62 años de manos agrietadas por el agua fría, de pies hinchados por estar de pie desde el amanecer hasta que cae la noche. 62 años de cargar cubetas con rosas, claveles y girasoles, ofreciéndolos a gente que casi nunca me mira a los ojos. Pero yo seguía ahí, día tras día, porque tenía una razón. Una razón que se llamaba Daniel. ¿Mi hijo? Mi único hijo. El niño que nació cuando yo tenía apenas 17 años, cuando el mundo me dio la espalda por quedar embarazada sin estar casada. El niño que crié sola, sin ayuda de nadie, trabajando en lo que fuera necesario para que no le faltara nada. Bueno, para que no le faltara lo esencial, porque lujos nunca hubo. Pero amor, ese sí que le sobró. Ese día, como todos los días, había salido de casa antes del amanecer. Preparé mis flores, las organicé por colores, llené mis cubetas con agua fresca. Daniel seguía dormido cuando me fui. Lo vi por última vez en su cama, su rostro tranquilo, su respiración suave. 28 años tenía ya mi hijo, pero para mí seguía siendo ese niño que alguna vez se aferraba a mi falda con miedo de que yo me fuera. La mañana transcurrió normal. Vendí algunas rosas a una pareja de enamorados. Un ramo de girasoles a un señor que iba camino al hospital. 3 claveles blancos a una mujer que lloraba en silencio dentro de su auto. Yo no pregunto. Nunca pregunto. Solo ofrezco flores y una sonrisa, porque a veces eso es lo único que la gente necesita, alguien que los vea, aunque sea por un segundo. El sol pegaba fuerte ese mediodía. Sentía el sudor correr por mi espalda, empapando la blusa vieja que uso para trabajar. Mis pies me dolían, como siempre. Pero el dolor físico es algo a lo que una se acostumbra. Es el dolor del alma el que nunca deja de arder. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio, a cuando Daniel era solo una promesa en mi vientre y yo era una niña asustada que no sabía cómo iba a sobrevivir. Tenía 17 años cuando conocí a Roberto. Él era mayor, 25, con una sonrisa que prometía el mundo entero. Trabajaba en una fábrica y siempre andaba limpio, bien peinado, con palabras dulces que yo nunca había escuchado. Mi mamá había muerto 2 años antes de cáncer, y mi papá se había vuelto un hombre amargado que se ahogaba en alcohol cada noche. Yo buscaba amor, supongo. Buscaba a alguien que me hiciera sentir que valía algo. Roberto me dijo que me amaba. Me dijo que nos casaríamos. Me dijo tantas cosas hermosas que yo las creí todas. Y cuando quedé embarazada, cuando le di la noticia con lágrimas en los ojos pero también con esperanza, él desapareció. Así de simple. Un día estaba ahí, al siguiente ya no. Dejó la fábrica, dejó el barrio, me dejó a mí con una vida creciendo dentro y un corazón destrozado. Mi papá me corrió de la casa cuando se enteró. Me llamó de todo. Me dijo que era una vergüenza para la familia, que mi mamá estaría revolcándose en su tumba de verme así. Recuerdo sus ojos, inyectados de sangre por el alcohol, llenos de desprecio. Recuerdo cómo me empujó hacia la puerta con mi pequeña maleta, cómo cerró de un portazo y nunca más volví a verlo. Murió 3 años después, solo, en esa misma casa que olía a cerveza rancia y a sueños podridos. Pero yo tenía que sobrevivir. Tenía que sobrevivir por ese bebé que llevaba dentro. Encontré un cuarto pequeño en una vecindad, un espacio de 3 por 3 metros con un colchón en el suelo y una cocineta eléctrica. Trabajé limpiando casas hasta que mi panza ya no me dejó agacharme. Después vendí dulces en los camiones. Y cuando Daniel nació,
Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez y vi sus ojitos negros mirándome como si yo fuera su universo entero, supe que todo valdría la pena. Fueron años difíciles. Años de contar cada peso, de decidir entre comprar leche para él o comida para mí. Siempre elegía la leche. Siempre lo elegía a él. Me quedaba despierta en las noches, meciéndolo cuando lloraba, cantándole canciones que mi mamá me había cantado a mí. Le prometía en susurros que tendría una vida mejor, que yo me encargaría de eso. Daniel creció siendo un niño dulce. Tímido, callado, pero con una sonrisa que iluminaba nuestro cuartito oscuro. Le encantaba dibujar. Con cualquier pedazo de papel y un lápiz que yo le conseguía, creaba mundos enteros. Dibujaba casas grandes con jardines, familias felices, perros y gatos. Dibujaba la vida que no teníamos pero que él soñaba. Cuando entró a la primaria, yo ya vendía flores en los semáforos. Había aprendido el negocio de una señora mayor que trabajaba en la misma esquina. Ella me enseñó dónde comprar las flores más baratas, cómo mantenerlas frescas, cómo hablarle a la gente para que te compraran. Doña Luisa se llamaba. Murió hace 5 años, pero le debo todo lo que sé. Daniel era buen estudiante. No el mejor, pero se esforzaba. Llegaba a casa y hacía su tarea en una mesita que yo había comprado de segunda mano. Yo llegaba cansada, con los pies destrozados, pero me sentaba a su lado y lo ayudaba con lo que podía. Las matemáticas nunca fueron lo mío, pero en español sí podía ayudarlo. Le leía cuentos en las noches, historias de princesas y dragones, de héroes que salvaban el día. Pero la vida en nuestro barrio no era fácil. Las calles estaban llenas de peligros. Pandillas que reclutaban niños, drogas en cada esquina, violencia que explotaba sin aviso. Yo le rogaba a Daniel que se mantuviera alejado de todo eso. Le decía que estudiara, que fuera diferente, que no dejara que el barrio lo tragara como había tragado a tantos otros. Él me prometía que sí. Me prometía que sería alguien en la vida, que me sacaría de esa vecindad, que algún día viviríamos en una casa de verdad con un jardín como los que él dibujaba. Y yo le creía. Dios mío, ¿cómo le creía? La secundaria fue más difícil. Daniel empezó a juntarse con muchachos que no me gustaban. Chicos con miradas duras, con ropa cara que sus familias no podían pagar. Yo le preguntaba de dónde sacaban esas cosas, pero él me decía que no me preocupara, que solo eran amigos. Empezó a llegar tarde a casa. A veces con olor a cerveza. Una noche llegó con un ojo morado y cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que se había caído. Yo sabía que mentía. Lo sabía en mis huesos, pero quería creer que mi hijo no estaba metiéndose en problemas. Quería creer que todo estaría bien. Intenté hablar con él. Intenté tantas veces. Me sentaba en su cama y le decía que me contara qué estaba pasando, que yo lo entendería, que estábamos juntos en esto. Pero él se cerraba. Me decía que todo estaba bien, que dejara de preocuparme tanto, que él sabía lo que hacía. Dejó la escuela a los 16. Dijo que quería trabajar, ayudarme con los gastos. Yo lloré esa noche, lloré como no había llorado en años. Porque sabía que sin educación, sus opciones serían limitadas. Sabía que el barrio lo atraparía, que las calles lo reclamarían. Pero él ya había tomado su decisión. Consiguió trabajo en un taller mecánico. El dueño era un hombre bueno que le dio una oportunidad. Daniel llegaba a casa sucio de grasa, cansado, pero con dinero en el bolsillo. Me daba la mitad de lo que ganaba y yo lo guardaba, soñando con el día en que pudiéramos mudarnos a un lugar mejor. Pero algo cambió. No sé exactamente cuándo, pero empecé a notar cosas extrañas. Daniel tenía más dinero del que debería tener con su sueldo del taller. Compraba cosas, ropa nueva, un celular caro. Cuando le preguntaba, me decía que había hecho horas extras, que el jefe le había dado un bono. Yo quería creer. Dios sabe que quería creer. Pero las madres sabemos. Tenemos un instinto que nos avisa cuando algo no está bien con nuestros hijos. Y mi instinto gritaba, aunque yo tratara de silenciarlo. Una noche, hace como 3 años, llegó muy tarde. Eran casi las 3 de la mañana.
Yo estaba despierta, como siempre que él no llegaba. Lo escuché entrar, tratando de no hacer ruido. Me levanté y lo encontré en la cocina, tomando agua con manos temblorosas. Tenía sangre en la camisa. Me acerqué a él, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Daniel, ¿qué pasó? Él se volteó hacia mí y vi miedo en sus ojos. Miedo real. No es nada, mamá. Hubo una pelea, pero no es mi sangre. ¿De quién es entonces? De nadie importante. Ya pasó. Intenté tocarlo, revisar que estuviera bien, pero él se apartó. Estoy bien, mamá. Vete a dormir. Pero yo no podía dormir. Me quedé sentada en mi cama el resto de la noche, mirando la pared, sintiendo como mi mundo se desmoronaba sin saber exactamente por qué. Los meses siguientes fueron una pesadilla lenta. Daniel se volvió más distante. Salía más, regresaba menos. A veces no llegaba a dormir. Cuando le reclamaba, se enojaba, me gritaba que lo dejara en paz, que ya era un hombre y podía hacer lo que quisiera. Yo lloraba en silencio, parada en mi esquina vendiendo flores, preguntándome dónde había fallado. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Qué podía hacer para recuperarlo? Una vecina me dijo que lo había visto con una pandilla conocida del barrio. Una pandilla peligrosa, involucrada en robos, en drogas, en cosas peores. Yo no quise creerle. Le dije que se equivocaba, que mi Daniel no era así. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Traté de hablar con él una última vez. Fue hace 6 meses. Lo esperé despierta, decidida a enfrentarlo, a exigir respuestas. Llegó pasada la medianoche, con esa mirada vacía que había reemplazado a la dulzura de su niñez. Me planté frente a él. Necesitamos hablar. No ahora, mamá. Estoy cansado. Ahora, Daniel. Necesito saber qué está pasando contigo. Él suspiró, pasándose las manos por la cara. No está pasando nada. No me mientas. Por favor, no me mientas más. Soy tu madre. Sé que algo anda mal. Se quedó callado un momento largo. Luego me miró con ojos que ya no reconocía. ¿Quieres saber la verdad, mamá? La verdad es que estoy cansado de ser pobre. Cansado de vivir en este agujero. Cansado de verte matarte trabajando por unas monedas. Encontré una forma de conseguir dinero de verdad y no voy a disculparme por eso. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué estás haciendo, Daniel? Nada que te importe. Todo lo que hagas me importa. Eres mi hijo. Entonces confía en mí. ¿Cómo voy a confiar si ni siquiera me dices la verdad? Él se acercó a mí, y por un momento vi un destello del niño que había sido. Mamá, voy a sacarte de aquí. Te lo prometo. Vamos a tener esa casa con jardín que siempre soñaste. Solo, dame tiempo. Quise creerle. Quise aferrarme a esa promesa como me había aferrado a tantas otras. Pero algo en mi interior se había roto esa noche. Algo que ya no podía repararse. Los siguientes meses fueron un infierno de ansiedad. Cada vez que sonaba mi teléfono, pensaba que era la policía llamando para decirme que habían encontrado a Daniel muerto. Cada sirena que escuchaba me lava la sangre. Vivía en un estado constante de terror, esperando la tragedia que sabía que vendría. Y llegó. Claro que llegó. Ese día, ese maldito día que cambió todo, yo estaba en mi esquina como siempre. Era una tarde calurosa de julio. El tráfico estaba pesado, la gente impaciente. Yo ofrecía mis flores con una sonrisa cansada, tratando de no pensar en Daniel, en dónde estaría, en qué estaría haciendo. Entonces vi las patrullas. 3, 4, no sé cuántas. Todas con las sirenas encendidas, todas moviéndose rápido por la avenida. La gente volteaba a ver, algunos sacaban sus teléfonos para grabar. Yo también miré, con esa curiosidad mórbida que todos tenemos ante las desgracias ajenas. Las patrullas se detuvieron a 2 cuadras de donde yo estaba. Vi cómo los policías bajaban, cómo sacaban sus armas, cómo rodeaban algo o a alguien.
Había mucha gente, mucho movimiento. Yo no podía ver bien qué estaba pasando. Seguí vendiendo flores, tratando de ignorar el nudo en mi estómago. Pero ese nudo crecía, se hacía más grande, más pesado. Algo me decía que me acercara, que fuera a ver. Pero tenía miedo. Tenía tanto miedo. Entonces lo vi. Entre la multitud, entre los policías, vi a mi hijo. Daniel estaba de rodillas en el pavimento, con las manos esposadas detrás de la espalda. Su cara estaba contra el suelo. 2 policías lo sujetaban mientras otro le leía sus derechos. Mi cubeta con flores se cayó. El agua se derramó en la banqueta, las rosas rodaron hacia la calle. Pero yo no lo noté. Solo podía ver a mi hijo, a mi niño, siendo arrestado como un criminal. Corrí. Corrí como no había corrido en años, mis pies viejos y cansados moviéndose más rápido de lo que creía posible. La gente me miraba, algunos se apartaban, otros sacaban sus teléfonos para grabarme también a mí. Pero no me importaba. Solo quería llegar a él. ¿Daniel? Daniel, hijo. Grité su nombre una y otra vez. Los policías me detuvieron antes de que pudiera llegar a él. Me sujetaron de los brazos, me dijeron que me calmara, que me alejara. Es mi hijo. ¿Es mi hijo? Por favor. Daniel levantó la cabeza y nuestras miradas se encontraron. Vi vergüenza en sus ojos. Vi dolor. Vi disculpas que nunca podría decir en voz alta. Mamá, susurró, pero apenas pude escucharlo sobre el ruido de la calle, sobre mi propio llanto. Uno de los policías, un hombre mayor con cara cansada, se acercó a mí. Señora, necesito que se calme. Su hijo está siendo arrestado por asalto a mano armada. Hay varios cargos contra él. Asalto a mano armada. Las palabras rebotaban en mi cabeza sin encontrar lugar donde acomodarse. Mi Daniel. Mi niño. El mismo que había llorado cuando se le murió un pajarito que encontró en la calle. El mismo que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Ese niño no podía ser un asaltante. Pero lo era. La evidencia estaba ahí, en las esposas, en los rostros serios de los policías, en la forma en que mi hijo no podía mirarme a los ojos. Tiene que haber un error, dije, mi voz quebrándose. Mi hijo no haría eso. El policía me miró con algo parecido a la compasión. Lo siento, señora. ¿Tenemos testigos, cámaras de seguridad? ¿No hay error? Me doblé sobre mí misma, sintiendo como mis piernas dejaban de sostenerme. Alguien me ayudó a sentarme en la banqueta. La multitud nos rodeaba, mirando, comentando, grabando. Nuestra tragedia convertida en entretenimiento para sus redes sociales. Vi cómo metían a Daniel en la patrulla. Él volteó una última vez hacia mí. Movió los labios, formando palabras que no pude escuchar pero que entendí perfectamente. Lo siento, mamá. Luego se lo llevaron. Las patrullas se fueron, las sirenas se alejaron, y yo me quedé ahí sentada en la banqueta, rodeada de gente que poco a poco se dispersó cuando ya no hubo nada más que ver. Una mujer se acercó a mí. Era joven, tal vez de la edad de Daniel. Tenía lágrimas en los ojos. «¿Está bien, señora? ¿Necesita que llame a alguien?» Negué con la cabeza. No había nadie a quien llamar. Siempre habíamos sido solo Daniel y yo contra el mundo. Y ahora ni siquiera eso. La mujer se quedó conmigo un rato. No dijo mucho, solo se sentó a mi lado en silencio. A veces el silencio es el mejor consuelo. Después de un tiempo, me ayudó a levantarme, recogió mis flores del suelo, las pocas que no se habían arruinado. Tenga, me dijo, poniéndolas en mi cubeta. Y tome. Me dio un billete de 100 pesos. No es mucho, pero espero que le ayude. Se fue antes de que pudiera agradecerle. Nunca supe su nombre. Pero ese gesto de amabilidad de una extraña, en el peor momento de mi vida, es algo que nunca olvidaré. Volví a mi esquina. No sé por qué. Supongo que no sabía qué más hacer. Me senté en mi banquito de plástico,
con mi cubeta de flores medio vacía, y me quedé ahí hasta que oscureció. Los autos pasaban, las luces cambiaban de rojo a verde, la ciudad seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama de Daniel, tocando sus cosas, tratando de entender cómo habíamos llegado hasta aquí. Vi sus dibujos viejos, guardados en una caja debajo de su cama. Esas casas con jardines, esas familias felices. Sueños de un niño que ya no existía. Encontré dinero. Mucho dinero, escondido entre su ropa. Miles de pesos en billetes arrugados. Dinero que no había ganado honestamente. Dinero manchado con el miedo de sus víctimas. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por mi hijo, por sus víctimas, por mí misma. Lloré por todos los años de sacrificio que no habían sido suficientes. Por todas las veces que pensé que el amor sería suficiente para salvarlo. Los días siguientes fueron un borrón. Fui a la estación de policía, traté de verlo, pero no me dejaron. Me dijeron que tendría que esperar a la audiencia. Contraté un abogado de oficio porque no tenía dinero para uno privado. Él me explicó los cargos, la evidencia en su contra. ¿Era abrumador? Daniel había participado en varios asaltos a tiendas de conveniencia. Él era el que entraba con el arma, el que amenazaba a los empleados, el que tomaba el dinero. Había cámaras de seguridad, testigos, evidencia física. ¿No había forma de negar su culpabilidad? El abogado me dijo que probablemente pasaría varios años en prisión. Tal vez 10, tal vez más, dependiendo del juez, de si había precedentes, de tantas cosas que yo no entendía. 10 años. Mi hijo tendría casi 40 cuando saliera. Yo tendría más de 70, si es que seguía viva para entonces. Volví a mi esquina porque no sabía qué más hacer. Porque necesitaba trabajar, porque las cuentas seguían llegando, porque la vida no se detiene aunque tu mundo se haya acabado. La gente me compraba flores sin saber que la mujer que se las vendía tenía el corazón destrozado. Sin saber que cada sonrisa que yo les daba era una mentira. Algunos vecinos se enteraron. Las noticias corrieron rápido en el barrio. Algunos me miraban con lástima, otros con desprecio. Escuché murmullos, comentarios. Así son estos muchachos de ahora. La mamá nunca supo educarlo. ¡Qué vergüenza! Cada palabra era un cuchillo en mi pecho. Pero lo peor era que parte de mí estaba de acuerdo con ellos. Había fallado. Había fallado como madre. Si hubiera sido más estricta, si hubiera estado más presente, si hubiera. La culpa me comía viva. Finalmente llegó el día de la audiencia. Me puse mi mejor ropa, un vestido negro que había comprado de segunda mano hace años para el funeral de doña Luisa. Me peiné con cuidado, me puse un poco de maquillaje para ocultar las ojeras, las marcas del llanto. El juzgado era un edificio frío, impersonal, lleno de gente con sus propias tragedias. Me senté en una banca dura, esperando mi turno, viendo cómo procesaban caso tras caso. Vidas destrozadas reducidas a números de expediente. Cuando llamaron el nombre de Daniel, sentí que me faltaba el aire. Lo trajeron esposado, vestido con un uniforme de presidiario. Se veía más delgado, más pálido. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. El juez leyó los cargos. El fiscal presentó la evidencia. El abogado de Daniel hizo lo que pudo, pero no había mucho que hacer. La culpabilidad era clara. Me dejaron hablar. Me paré frente al juez, con las manos temblando, y traté de encontrar las palabras correctas. Su señoría, comencé, mi voz apenas un susurro. Mi hijo cometió un error terrible. Lastimó a gente inocente y no hay justificación para eso. Pero él no siempre fue así. Fue un niño bueno, un niño dulce. Yo traté de criarlo bien. Trabajé toda mi vida para darle lo que necesitaba. Pero no fue suficiente. Y esa es mi carga, mi culpa que llevaré siempre. Me detuve, tratando de controlar las lágrimas. No le pido que lo perdone.
Solo le pido que, cuando decida su sentencia, recuerde que él también es humano. Que tiene una madre que lo ama, que siempre lo amará, sin importar lo que haya hecho. Y que tal vez, con ayuda, con tiempo, pueda convertirse en el hombre que yo siempre supe que podía ser. Me senté, sintiendo todas las miradas sobre mí. Daniel lloraba en silencio. Nunca lo había visto llorar así desde que era niño. El juez deliberó. Luego dictó sentencia. 12 años de prisión. 12 años. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Daniel cerró los ojos, aceptando su destino. Yo solo pude mirarlo, grabando su imagen en mi memoria, sabiendo que pasaría más de una década antes de poder abrazarlo de nuevo. Antes de que se lo llevaran, me dejaron acercarme a él. Lo abracé con todas mis fuerzas, tratando de transmitirle todo mi amor en ese momento. Lo siento, mamá, susurró contra mi hombro. Lo siento mucho. Lo sé, hijo. Lo sé. Te amo. Y yo a ti. Siempre. Luego se lo llevaron y yo me quedé ahí, en ese juzgado frío, sintiendo que me habían arrancado el corazón del pecho. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Caí en una depresión profunda. Dejé de comer, dejé de dormir. Algunos días no podía ni levantarme de la cama. Pensé en rendirme, en dejarlo todo, en que tal vez sería mejor si simplemente desapareciera. Pero algo me mantuvo aquí. Tal vez la costumbre. Tal vez la terquedad. Tal vez la esperanza, por pequeña que fuera, de que algún día Daniel saldría y me necesitaría. Volví a mi esquina. Volví a vender flores. Porque era lo único que sabía hacer. Porque necesitaba seguir viviendo, aunque no supiera muy bien para qué. La gente seguía comprando flores. La vida seguía. El mundo no se había detenido por mi dolor. Y poco a poco, muy poco a poco, aprendí a vivir con el peso de lo que había pasado. Empecé a visitar a Daniel en la prisión. Una vez al mes, cuando podía juntar el dinero para el camión. Las visitas eran difíciles. Verlo ahí, encerrado, rodeado de otros hombres que habían cometido crímenes similares o peores. Pero también vi algo en esas visitas. Vi arrepentimiento real. Vi a mi hijo enfrentando las consecuencias de sus actos. Me contó la verdad. Toda la verdad. Cómo había empezado con cosas pequeñas, robos menores. Cómo se había involucrado con gente peligrosa. Cómo la necesidad de dinero, de respeto, de ser alguien, lo había llevado por un camino del que no supo cómo salir. Quería darte una vida mejor, mamá, me dijo en una de esas visitas. Pero lo hice todo mal. Y ahora, te hice sufrir más de lo que sufriste en toda tu vida. Le tomé las manos a través de la reja que nos separaba. El pasado ya pasó, hijo. Lo único que podemos hacer ahora es mirar hacia adelante. Usa este tiempo para cambiar, para ser mejor. Cuando salgas, tendrás una segunda oportunidad. No la desperdicies. Y algo cambió en él. Empezó a estudiar en la prisión. Terminó su preparatoria. Comenzó a tomar cursos de carpintería. Me escribía cartas, largas cartas donde me contaba sus días, sus pensamientos, sus planes para cuando saliera. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. Ni yo misma. Hace 3 meses, recibí una llamada del director de la prisión. Me pidió que fuera a verlo, que era urgente. Mi corazón se detuvo. Pensé lo peor. Pensé que algo le había pasado a Daniel. Llegué a la prisión con las piernas temblando. El director me recibió en su oficina, un hombre serio pero no cruel. Señora, comenzó. Tengo que contarle algo sobre su hijo. Esperé, conteniendo la respiración. Daniel ha sido un preso modelo. Se ha comportado ejemplarmente, ha ayudado a otros internos, ha trabajado duro en su rehabilitación. Asentí, sin entender a dónde iba esto. Hace 2 semanas, hubo un incidente en el patio. Un interno atacó a un guardia con un arma improvisada. Su hijo intervino. Salvó la vida del guardia, pero resultó herido en el proceso. Sentí que el mundo se detenía.
¿Está bien? ¿Dónde está? Está en la enfermería. Las heridas no son graves, se recuperará completamente. Pero, señora, su acto de valentía ha llamado la atención. Hay una posibilidad, solo una posibilidad, de que su sentencia sea reducida. De que salga antes de lo previsto. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todos estos años de dolor, de culpa, de oscuridad, había una luz. ¿Me dejaron ver a Daniel? Estaba en una cama de hospital, con vendajes en el brazo y el pecho. Pero sonreía. Sonreía como no lo había visto sonreír en años. Hola, mamá. Hijo, ¿qué hiciste? Lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, hice lo correcto. Lo abracé, cuidando de no lastimarlo, llorando de alivio, de orgullo, de amor. Estoy orgullosa de ti. Yo también estoy orgulloso de mí, mamá. Finalmente. Los trámites tomaron semanas. Hubo audiencias, evaluaciones, revisiones. Pero finalmente, hace 2 semanas, Daniel salió de prisión. 5 años antes de lo previsto. Lo esperé afuera de la prisión, en mi esquina imaginaria, con un ramo de flores en las manos. Cuando salió, cuando lo vi caminar hacia mí como hombre libre, sentí que mi corazón se llenaba de una alegría que creía haber perdido para siempre. Nos abrazamos en medio de la calle, llorando ambos, aferrándonos el uno al otro como si tuviéramos miedo de que todo fuera un sueño. Vamos a casa, hijo. Vamos a casa, mamá. Hoy, sentada en mi cocina, viendo a Daniel preparar café, todavía me cuesta creer que esto es real. Él consiguió trabajo en un taller mecánico, el mismo donde trabajaba antes. El dueño, ese hombre bueno, le dio una segunda oportunidad. Las cosas no son perfectas. Nunca lo serán. Daniel carga con el peso de lo que hizo. Hay noches en que lo escucho llorar en su cuarto. Hay días en que la culpa lo aplasta. Pero está aquí. Está vivo. Está tratando. Y yo sigo vendiendo flores en mi esquina. Pero ahora, cuando vuelvo a casa, hay alguien esperándome. Hay luz en las ventanas. Hay risas. Hay esperanza. Aprendí que el amor de una madre no tiene límites. Que podemos amar a nuestros hijos incluso cuando cometen errores terribles. Que el perdón no significa olvidar, sino elegir seguir adelante a pesar del dolor. Aprendí que la redención es posible. Que las personas pueden cambiar. Que nunca es tarde para elegir el camino correcto, aunque el camino equivocado nos haya llevado a lugares oscuros. Y aprendí que a veces, en medio de la tragedia más profunda, pueden hacer algo hermoso. Una segunda oportunidad. Una nueva vida. Una esperanza renovada. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo. Cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has tenido que perdonar lo imperdonable? ¿Has visto a alguien que amas tomar decisiones que los destruyeron? ¿Has encontrado esperanza cuando todo parecía perdido? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón. Compártelo con alguien que necesite saber que el amor de una madre es inquebrantable, que la redención es posible, que siempre hay esperanza. Recuerda que nuestros hijos no son sus errores. Son seres humanos completos, capaces de caer y de levantarse. Y nuestro trabajo como madres no es juzgarlos, sino amarlos incondicionalmente mientras aprenden a ser mejores. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios. Porque al final, todos estamos vendiendo flores en nuestra propia esquina, esperando que alguien se detenga y nos vea realmente. Esperando que nuestro dolor tenga sentido. Esperando que el amor sea suficiente. Y a veces, solo a veces, lo es.